7 relatos reales de trailero que subieron caronas y nunca bajaron del camión. La carretera se extiende como una serpiente oscura bajo el cielo sin estrellas. El asfalto brilla con la humedad de la madrugada, reflejando las luces amarillentas de mi Kenworth como si fueran los ojos de algo que acecha en la oscuridad. Llevo 30 años conduciendo estas rutas del norte de México, 30 años escuchando el ronroneo constante del motor, el susurro de los neumáticos sobre el pavimento mojado, el silbido del viento que se cuela por las rendijas de la cabina. 30 años recopilando historias que nunca debí escuchar, testimonios que me han robado el sueño, confesiones que me han convertido en guardián de secretos que pesan más que cualquier carga que haya transportado. Me llamo Roberto Méndez, y esta noche, mientras la niebla se espesa en los cerros de la Sierra Madre, mientras el reloj digital marca las 3:23 de la madrugada, siento que es el momento de compartir lo que sé. No porque busque redención, no porque espere que alguien me crea. Lo hago porque el silencio se ha vuelto insoportable, porque cada kilómetro que recorro arrastra conmigo el peso de esas presencias que nunca bajaron del camión, esas voces que siguen susurrando en la oscuridad del tráiler, esas miradas que aún puedo sentir en la nuca cuando conduzco solo por carreteras desiertas. Estos no son cuentos para asustar niños. Estos son testimonios recopilados en paraderos olvidados, en cafeterías de carretera donde el café siempre está frío y el aire huele a diésel y desesperación. Son historias que otros traileros me han confiado en madrugadas como esta, cuando la soledad de la ruta afloja la lengua y la necesidad de compartir la carga se vuelve más fuerte que el miedo al ridículo. He cambiado algunos nombres. He alterado ciertos detalles para proteger a los que aún conducen estas rutas, pero lo esencial permanece intacto, como una mancha de sangre en el pavimento que la lluvia nunca termina de borrar. El primer relato me lo contó un conductor llamado Héctor Villarreal en un paradero cerca de Monterrey, hace ya casi 15 años. Sus manos temblaban al sostener el vaso de café, y sus ojos tenían esa mirada perdida que reconozco en veteranos que han visto demasiado. La noche era similar a esta, húmeda y pesada, con esa quietud antinatural que precede a las tormentas. Héctor conducía una ruta entre Saltillo y Torreón, una carretera que serpentea entre cerros áridos donde el viento aúlla con voces que no son del todo humanas. Era febrero del 2003, me dijo con voz ronca, quebrada por años de fumar y por algo más profundo, algo que corroía desde dentro. La carretera estaba desierta, como suele estarlo después de medianoche. El asfalto brillaba bajo mis faros y la radio transmitía estática más que música. Fue entonces cuando la vi al costado de la carretera, una figura diminuta que hacía señas desesperadas. Una mujer, pensé al principio. Algo en su postura, en la forma en que sus brazos se movían, sugería fragilidad, necesidad urgente. Me detuve, aunque algo en mi interior me gritaba que siguiera adelante. Esa vocecita que todos tenemos, esa intuición primitiva que nuestros ancestros desarrollaron para sobrevivir en la oscuridad, me advertía que algo no estaba bien. Pero 30 años atrás, yo era más joven, más confiado. Creía que la bondad era su propia recompensa, que ayudar a un desconocido en apuros era simplemente lo correcto. ¡Cuánta inocencia! ¡Cuánta estupidez! Cuando la figura se acercó a la luz de mis faros, pude ver que era una niña. No podía tener más de 12 o 13 años. Llevaba un vestido blanco que parecía de otra época, con encajes amarillentos y bordados que recordaban a los que usaban las niñas en las fotografías antiguas de principios del siglo pasado. Su cabello negro caía lacio sobre sus hombros y sus pies descalzos dejaban huellas oscuras en el pavimento húmedo. Lo más extraño, lo que debió haberme hecho arrancar y huir a toda velocidad,
era que a pesar de la llovizna constante, su vestido estaba completamente seco. «¿Estás bien, niña?», le pregunté desde la ventanilla. Mi voz sonó extraña, amortiguada, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Ella levantó la vista hacia mí y sus ojos eran completamente negros. No tenían iris, no tenían ese reflejo de humanidad que distingue a los vivos. Eran pozos oscuros que parecían absorber la luz de mis faros. «Necesito llegar a casa», dijo con una vocecita que sonaba como el crujir de hojas secas. «Mi padre me está esperando. Por favor, señor, por favor». Debí haberme ido. Dios sabe que debí haber pisado el acelerador y dejarla atrás, pero había algo en su voz, una desesperación que resonaba con algo profundo en mi interior. Tengo una hija de esa edad, ¿entiendes? Y la sola idea de que ella estuviera varada en una carretera oscura, sola y asustada, me partía el corazón. Así que abrí la puerta del pasajero y le hice una seña para que subiera. Se movió con una fluidez antinatural, como si sus pies no tocaran realmente el suelo. Cuando se sentó en el asiento del copiloto, el interior de la cabina se enfrió bruscamente. Mi aliento se volvió visible, pequeñas nubes de vapor que se disipaban lentamente en el aire congelado. El olor a tierra mojada, a raíces podridas y a algo más antiguo, más primordial, inundó el espacio cerrado. «¿Dónde vives?», le pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Las manos me temblaban sobre el volante. Algo no estaba bien. Todo en mi cuerpo gritaba alarma, cada nervio vibraba con una advertencia primitiva. «Adelante», susurró ella. «Siga adelante, le diré cuándo detenerse». Arranqué el camión y las ruedas chirriaron sobre el asfalto mojado. La niebla se había espesado, envolviéndonos en un manto gris que limitaba la visibilidad a apenas unos metros. Las líneas amarillas de la carretera parecían serpientes que se retorcían bajo mis faros. Y entonces empecé a notar cosas que no tenían sentido, detalles que mi mente racional trataba de explicar, pero que mi instinto reconocía como señales de que algo terrible estaba sucediendo. La niña no respiraba. Durante los siguientes 20 minutos que manejé con ella a mi lado, nunca vi que su pecho se elevara, nunca escuché el sonido de aire entrando o saliendo de sus pulmones. Permanecía absolutamente inmóvil, con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando fijamente hacia adelante con esos ojos negros e insondables. Y cuando ocasionalmente giraba la cabeza para mirarme, podía sentir el peso de su mirada, como si algo muy antiguo y hambriento me estuviera evaluando, decidiendo si valía la pena conservarme. El odómetro marcaba los kilómetros, pero el paisaje no cambiaba. Seguíamos pasando por el mismo tramo de carretera una y otra vez. El mismo árbol retorcido al costado del camino, la misma señal oxidada que advertía sobre curvas peligrosas, el mismo kilómetro 232, una y otra vez, como si estuviéramos atrapados en un bucle temporal, condenados a repetir el mismo trayecto por toda la eternidad. «¿Falta mucho?», logré preguntar finalmente. Mi garganta estaba seca y las palabras salieron como un graznido ronco. «Ya llegamos», respondió ella, y por primera vez una sonrisa se dibujó en sus labios. Era una sonrisa terrible, demasiado amplia, que revelaba dientes que parecían demasiado afilados, demasiado numerosos. «Siempre hemos estado aquí». Fue entonces cuando miré por el espejo retrovisor y vi lo que había en la parte trasera de mi tráiler. A través de la pequeña ventana que conecta la cabina con el compartimento de carga, pude distinguir figuras, docenas de ellas, todas con vestidos blancos, todas con ojos negros y vacíos, todas mirándome con esa misma sonrisa horrible. Estaban apretujadas en el espacio oscuro, moviéndose con ese movimiento fluido y antinatural, como marionetas manipuladas por cuerdas invisibles. Grité.
No me avergüenza admitirlo. Grité con todo el aire que tenía en los pulmones y pisé el freno con tanta fuerza que las ruedas dejaron marcas negras en el asfalto. El camión derrapó. Las llantas chirriaron y sentí cómo el tráiler se balanceaba peligrosamente, amenazando con volcar. Pero no me importó. Solo quería salir de allí, escapar de esas cosas que me miraban desde la oscuridad. Cuando el camión finalmente se detuvo, la niña había desaparecido. El asiento del copiloto estaba vacío, excepto por una pequeña huella húmeda de pies descalzos que se desvanecía lentamente. Y cuando reuní el coraje para revisar el tráiler, no encontré nada. Solo el olor persistente a tierra mojada y descomposición, y un frío que tardó días en desaparecer completamente del metal. Héctor terminó su café de un solo trago y me miró con ojos que habían visto el infierno. Esa fue la última vez que recogí a alguien en la carretera, me dijo, porque desde entonces, cada vez que conduzco de noche, puedo verla parada al costado del camino, siempre en el mismo lugar, siempre haciendo señas. Y sé que si me detengo, si vuelvo a abrir esa puerta, esta vez no me dejará ir. Pasaron 3 años antes de que escuchara el segundo relato. Esta vez fue en un paradero cerca de Guanajuato, en una de esas noches de noviembre cuando el Día de Muertos aún perfuma el aire con copal y flores de cempasúchil. El conductor se llamaba Tomás Guerrero, un hombre corpulento de unos 40 años, cuyo rostro había sido curtido por el sol y el viento de 1000 carreteras. Pero en sus ojos había algo más que cansancio. Había terror genuino, el tipo de miedo que solo viene de haber rozado algo que existe más allá de nuestra comprensión racional. Tomás conducía una ruta entre León y Aguascalientes, una carretera que atraviesa pequeños pueblos coloniales donde las iglesias de piedra se alzan como centinelas silenciosos sobre plazas empedradas. Era una noche particularmente oscura, sin luna, con nubes espesas que ocultaban las estrellas. La única luz provenía de mis faros y de las escasas lámparas de los pueblos que atravesaba. Cerca de Ojuelos, en un tramo particularmente solitario, vi a un hombre mayor haciendo señas al costado de la carretera. Vestía con ropa campesina tradicional, pantalón de manta, camisa blanca, sombrero de palma desgastado por el uso. Parecía inofensivo, un abuelo que había perdido su camino o cuyo vehículo se había averiado. Me detuve sin pensarlo 2 veces. Así es como funciona su trampa, ¿entiendes? Se presentan como lo que esperamos ver, como lo que nuestra mente consciente puede aceptar y procesar sin entrar en pánico. «Buenas noches, compadre», me saludó con voz cordial cuando abrí la ventanilla. Su acento era antiguo, usaba palabras y construcciones gramaticales que no había escuchado excepto en boca de los más viejos del pueblo. «Llevo horas esperando que pase alguien. Mi rancho está a unos kilómetros de aquí, pero ya no puedo caminar como antes». «No hay problema, don», le respondí. «Suba, lo llevo». Se acomodó en el asiento del copiloto con un suspiro de alivio que sonó genuino. Olía a tabaco y a tierra, a sudor honesto de trabajo duro. Durante los primeros minutos conversamos sobre trivialidades: el clima, las cosechas, los precios del maíz. Su voz era cálida, reconfortante. Me recordaba a mi propio abuelo que había muerto años atrás. Me relajé, convencido de que había hecho una buena acción, pero entonces empecé a notar inconsistencias, pequeños detalles que no encajaban. Mencionó que su rancho había estado en la familia desde la época de Porfirio Díaz. Habló de la revolución como si la hubiera vivido personalmente. Describió con detalle vívido cómo los zapatistas habían pasado por su pueblo, cómo había escondido el ganado de los federales. Cuando le pregunté su edad, me miró con una sonrisa extraña y dijo: «Suficiente para haber visto cosas que harían que un hombre joven como usted perdiera la razón». El aire en la cabina comenzó a cambiar. Ya no olía a tabaco y tierra. Ahora había algo más, algo pútrido y viejo,
como el interior de una tumba abierta después de décadas. Miré de reojo al anciano y sentí que mi corazón se detenía. Su piel había adquirido un tono grisáceo, como carne descompuesta. Las arrugas de su rostro parecían más profundas, como grietas en tierra reseca, y sus ojos, que momentos antes habían sido cálidos y vivos, ahora brillaban con un fulgor amarillento que no era del todo humano. ¿Sabe cuánto tiempo llevo esperando en esa carretera?, preguntó con voz que ya no sonaba cordial, ya no sonaba viva. 63 años, esperando a que alguien me lleve a casa. Pero el problema es que mi casa ya no existe. Fue quemada durante la Guerra Cristera. Todos los que amaba fueron masacrados, pero yo sigo esperando, sigo buscando el camino de regreso. Traté de mantener la calma, de mantener el camión en el carril mientras el pánico amenazaba con abrumarme. Puedo dejarlo en el próximo pueblo, señor. Allí podrá encontrar ayuda. Se rió y fue un sonido horrible, como el viento soplando a través de huesos huecos. No hay pueblo que pueda ayudarme, muchacho. Pero usted tiene algo que necesito: calor, vida, el recuerdo de lo que es estar vivo. Entonces sucedió algo que mi mente aún se niega a procesar completamente. El anciano comenzó a deshacerse, literalmente. Su piel se desprendió en tiras como papel viejo, revelando algo oscuro y sin forma debajo. Los huesos crujieron, se doblaron en ángulos imposibles, y su voz, Dios, su voz se multiplicó como si docenas de personas hablaran al unísono, todas con el mismo tono de desesperación y hambre. He llevado a muchos como usted, susurró la masa informe que había sido un anciano. 37 conductores en 63 años. Algunos gritan, algunos rezan, algunos simplemente se rinden, pero todos se quedan conmigo. Todos se convierten en parte de la espera. Hice lo único que pude hacer. Abrí mi puerta y salté del camión en movimiento. El asfalto me golpeó como un martillo, rasgando mi ropa, arrancando piel de mis codos y rodillas. Rodé por el pavimento mientras mi camión seguía adelante sin conductor, las luces desapareciendo en la oscuridad. Me quedé allí tirado, sangrando y magullado, viendo cómo mi sustento, mi forma de vida, se alejaba conducido por algo que ya no era humano. El camión fue encontrado 3 días después, volcado en una barranca a 20 kilómetros de donde salté. La cabina estaba vacía, pero había marcas en el interior. Arañazos profundos en el techo, como si algo hubiera estado tratando de salir o de entrar. Y el olor, ese olor a muerte y descomposición, tardó meses en desaparecer. Tuve que vender el camión por casi nada, porque ningún comprador podía soportar estar dentro más de unos minutos. Tomás me mostró las cicatrices de esa noche, líneas blancas que surcaban sus brazos y piernas como mapas de una terrible batalla. Desde entonces solo conduzco de día, me dijo, y si alguna vez veo a alguien haciendo señas en la carretera después del atardecer, aprieto el acelerador y sigo adelante, porque sé que lo que espera al costado del camino no es humano. Es algo más viejo, más hambriento, algo que usa nuestra compasión como carnada. El tercer relato llegó a mis oídos en circunstancias extrañas. No fue en un paradero ni en una cafetería de carretera. Fue en un hospital en Guadalajara, donde un conductor llamado Miguel Ángel Santos estaba internado después de sufrir lo que los médicos describieron como un episodio psicótico agudo. Pero yo conocía a Miguel. Era un hombre sensato, equilibrado, con 20 años de experiencia en las rutas más peligrosas del país. Lo que fuera que le había sucedido no había sido producto de su imaginación. Lo visité una tarde de marzo, cuando la luz del sol entraba sesgada por las ventanas del hospital, iluminando motas de polvo que flotaban en el aire como almas perdidas. Miguel estaba sentado en su cama, con la mirada fija en la pared blanca, las manos aferradas a las sábanas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Cuando me vio entrar,
Algo se activó en sus ojos. Reconocimiento y terror. «Roberto», susurró con voz ronca. «Necesito contarle lo que pasó. Necesito que alguien lo sepa, porque los doctores no me creen. Piensan que me volví loco, que todo fue una alucinación causada por falta de sueño o drogas. Pero estuve allí, lo viví. Y las marcas en mi cuerpo no son alucinaciones». Se levantó la camisa del hospital revelando su torso. Lo que vi me hizo retroceder instintivamente. Su piel estaba cubierta de moretones que formaban patrones extraños, como huellas de manos pero con dedos demasiado largos, demasiado numerosos. Había arañazos que parecían escritura en algún idioma antiguo, símbolos que dolían a la vista y que parecían moverse cuando no los mirabas directamente. «Sucedió hace 2 semanas», comenzó Miguel. «Conducía de Guadalajara a Puerto Vallarta, una ruta que he hecho cientos de veces. Es una carretera hermosa durante el día, cuando puedes ver las montañas cubiertas de selva, los barrancos profundos, las cascadas que caen desde acantilados imposibles, pero de noche se transforma en algo diferente. Los árboles se ciernen sobre la carretera como dedos retorcidos, las curvas parecen no tener fin, y el silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propio corazón latiendo en tus oídos. Era cerca de la medianoche cuando vi a la mujer. Estaba parada en medio de la carretera, no al costado como suelen hacer los que piden aventón, sino directamente en mi camino. Tuve que frenar bruscamente para no atropellarla. El camión chirrió, las llantas dejaron marcas negras en el asfalto y el cinturón de seguridad me cortó la respiración. Cuando el vehículo finalmente se detuvo, ella estaba allí, a apenas 1 metro del parachoques delantero, completamente inmóvil. Era joven, quizás de 25 años. Llevaba un vestido de novia, pero no era un vestido moderno. Era antiguo, victoriano tal vez, con encajes amarillentos y perlas que habían perdido su lustre. Su cabello negro estaba recogido en un peinado elaborado, adornado con flores marchitas que olían a putrefacción. Y su rostro era hermoso de una manera terrible, perfectamente simétrico pero sin vida, como una máscara de porcelana que alguien hubiera olvidado animar. Me quedé paralizado, con las manos aún aferradas al volante, sin saber qué hacer. Ella simplemente me miraba a través del parabrisas con ojos que parecían ver a través de mí, que parecían contemplar algo muy lejano o muy profundo. Entonces, con movimientos lentos y deliberados, caminó hacia el lado del pasajero y tocó la ventanilla con sus dedos pálidos. El sonido fue como uñas sobre una pizarra, agudo y penetrante, que me hizo estremecer. Pero lo que me hizo abrir la puerta, contra todo mi instinto de supervivencia, fue su expresión. No parecía amenazadora, parecía perdida. Parecía estar buscando algo con una desesperación tan profunda que trascendía las palabras, que resonaba con algo primordial en mi interior. Cuando abrí la puerta, ella subió con una gracia fantasmal. El interior de la cabina se llenó con el olor a flores muertas y a tierra de cementerio. Se sentó en el asiento del copiloto con las manos cruzadas sobre el regazo y me miró con esos ojos vacíos que parecían contener siglos de dolor. «Necesito llegar a la iglesia», dijo con voz que sonaba como el eco de algo dicho hace mucho tiempo. «Mi novio me está esperando. Prometió estar allí. Prometió». «¿Qué iglesia?», pregunté, aunque mi voz temblaba tanto que apenas era audible. «La iglesia donde debimos casarnos, San Francisco de Asís. Está adelante. Siga adelante». Arranqué el camión porque no sabía qué otra cosa hacer. Mis manos actuaban por voluntad propia, cambiando marchas, girando el volante, siguiendo la carretera que se retorcía entre las montañas oscuras. Y mientras conducía, ella comenzó a hablar, a contarme su historia con una voz monótona, desprovista de emoción, como si recitara algo que había repetido 1000 veces. Era 1893.
Tenía 23 años. Estaba enamorada de un hombre llamado Rodrigo, el hijo del dueño de la hacienda más grande de la región. Nuestras familias se oponían al matrimonio. Mi padre era solo un comerciante, no teníamos la alcurnia necesaria. Pero Rodrigo insistió. Dijo que el amor era más importante que el apellido, que construiríamos una vida juntos sin importar lo que dijeran los demás. La boda estaba planeada para el 23 de diciembre. Yo esperé en la iglesia, vestida con este vestido que mi madre había cosido durante meses, con mi ramo de flores blancas que había cortado esa misma mañana. Esperé 1 hora, 2 horas, 3. Los invitados comenzaron a irse, murmurando entre ellos, lanzándome miradas de lástima. El sacerdote finalmente me dijo que Rodrigo no vendría, que había cambiado de opinión, que había elegido honrar a su familia en lugar de honrar su promesa. Dejé la iglesia cuando el sol comenzaba a ponerse. Caminé por la carretera que llevaba a la hacienda de Rodrigo, dispuesta a confrontarlo, a exigirle explicaciones. Pero nunca llegué. El carruaje de su familia me alcanzó en el camino. Su padre conducía, y junto a él estaba Rodrigo, mirándome con una expresión que nunca olvidaré. No era amor, no era arrepentimiento, era asco. Me atropellaron, deliberadamente. Vi cómo el padre de Rodrigo azuzaba a los caballos. Vi cómo las ruedas del carruaje se dirigían directamente hacia mí. Traté de correr, pero el vestido era demasiado pesado, los zapatos demasiado incómodos. Sentí el impacto, sentí los huesos romperse, sentí cómo la vida se escapaba de mí mientras yacía en el polvo de la carretera con mi vestido de novia empapado en sangre. Pero no morí, no completamente. Algo me ancló a este mundo. La promesa rota, el amor traicionado, la injusticia de una vida truncada antes de que realmente comenzara, y he estado esperando desde entonces. 130 años esperando en esta carretera, buscando a alguien que me lleve de regreso a esa iglesia, porque si puedo llegar allí, si puedo entrar por esas puertas, tal vez finalmente pueda descansar. Miguel hizo una pausa, temblando visiblemente. Pude ver lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no estaba seguro si eran suyas o si estaba recordando el llanto de la mujer. Conduje durante lo que parecieron horas, continuó. El paisaje se había vuelto extraño. Los árboles eran más antiguos, más retorcidos. Las montañas tenían formas que no reconocía. Y el cielo no era negro como debería ser de noche. Era de un gris enfermizo, como si estuviéramos bajo agua, como si la realidad misma se hubiera diluido. Finalmente, a través de la niebla que se había formado sin que me diera cuenta, vi las ruinas de una iglesia. Las paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y enredaderas. El techo había colapsado hace décadas. Las campanas colgaban silenciosas en un campanario a medio caer. Era San Francisco de Asís, o lo que quedaba de ella. Había sido abandonada después del terremoto de 1932, dejada para que la naturaleza la reclamara lentamente. La mujer del vestido de novia salió del camión antes de que pudiera detenerme completamente. La vi caminar hacia las ruinas, sus pies descalzos, dejando huellas luminosas en el suelo. Se detuvo frente a las puertas destrozadas de la iglesia y se dio vuelta para mirarme una última vez. Su rostro había cambiado. Ya no era hermoso. Ahora mostraba las marcas de su muerte, el cráneo aplastado, los huesos rotos que sobresalían de la piel desgarrada, la sangre que nunca se había secado. «Gracias», susurró, aunque estaba demasiado lejos para que yo pudiera escuchar realmente su voz. Pero de alguna manera llegó a mis oídos, resonó en mi mente. «Gracias por traerme a casa. Ahora usted también puede quedarse, puede esperar conmigo. Tenemos tanto tiempo». Fue entonces cuando las vi, docenas de ellas, cientos tal vez, todas vestidas de novia, todas con vestidos de diferentes épocas, todas con rostros destrozados y cuerpos rotos.
Emergieron de las ruinas de la iglesia como niebla tomando forma. Se arrastraron desde el suelo como raíces buscando la luz. Descendieron de los árboles como arañas bajando por hilos invisibles. Y todas querían lo mismo. Querían llevarme con ellas. Querían añadirme a su colección de almas perdidas, de promesas rotas, de vidas truncadas por la traición y la violencia. Sentí sus manos frías sobre mi piel, sus dedos deslizándose bajo mi camisa, sus uñas arañando esos símbolos en mi carne. Eran palabras, Roberto, palabras en un idioma que no conozco, pero que mi alma entendió. Eran promesas, votos matrimoniales escritos en mi propia carne, atándome a ellas para siempre. Logré escapar, no sé cómo. Arranqué el camión y conduje a ciegas, aplastando el acelerador, zigzagueando entre esas figuras espectrales que se arrojaban contra el parabrisas. Sus rostros se aplastaban contra el vidrio, dejando marcas húmedas que parecían sangre mezclada con lágrimas. Sus gritos llenaban la noche, una cacofonía de dolor y desesperación que hacía eco de 1000 promesas rotas. Cuando finalmente llegué a una zona iluminada, a un tramo de carretera donde había otros vehículos y señales de civilización, ellas desaparecieron, pero las marcas permanecieron, y el olor, ese olor a flores muertas que todavía puedo oler incluso aquí, en este hospital limpio y antiséptico, me sigue a todas partes, recordándome que hice una promesa sin saberlo, que las llevé a su iglesia y que ahora ellas creen que les pertenezco. Miguel me agarró del brazo con fuerza desesperada. No recoja a mujeres en vestidos de novia, me suplicó. No importa cuán perdidas parezcan, cuán desesperadas, son trampas, cebos dejados por algo que colecciona almas como nosotros coleccionamos recuerdos. Y una vez que te tienen, nunca te dejan ir realmente. El cuarto relato me encontró en lugar de yo encontrarlo a él. Fue durante una parada forzosa en Chihuahua, cuando una tormenta de arena había cerrado la carretera y docenas de camiones estábamos varados en un paradero esperando a que pasara. Entre los conductores había un hombre que nunca había visto antes, alguien que se mantenía apartado del resto, fumando cigarrillo tras cigarrillo, mientras miraba hacia la tormenta con ojos que parecían ver algo más que polvo y viento. Se acercó a mí cuando la noche cayó y la tormenta rugía con furia renovada. Su rostro estaba curtido por años de exposición al sol del desierto, y sus manos tenían esas callosidades profundas que solo vienen de décadas agarrando un volante. No me preguntó si quería escuchar su historia, simplemente comenzó a hablar, como si hubiera estado esperando toda su vida para encontrar a alguien dispuesto a escuchar. «Me llamo Francisco», dijo con voz grave que parecía surgir desde algún lugar profundo en su pecho. «Y lo que voy a contarle sucedió hace 10 años, pero podría haber sido ayer, por lo vívido que permanece en mi memoria. Conducía por el desierto de Chihuahua, en una de esas carreteras rectas que parecen no tener fin, donde el horizonte es solo una línea temblorosa entre la tierra y el cielo. Era mediodía, cuando el sol está en su cenit y convierte el mundo en un horno ardiente. El asfalto brillaba con ese resplandor líquido que simula charcos de agua, y el aire sobre la carretera se ondulaba con olas de calor. Lo vi desde lejos, un punto oscuro que se movía en medio de la carretera. Al principio pensé que era un animal, tal vez un perro o un coyote que había perdido el rumbo, pero a medida que me acercaba, la forma se hacía más clara. Era un hombre. Estaba de pie en medio del carril, completamente inmóvil a pesar del calor abrasador, sin sombrilla ni protección alguna contra el sol despiadado. Toqué la bocina, esperando que se moviera, pero no lo hizo. Simplemente permaneció allí, mirando directamente hacia mi camión, con una intensidad que podía sentir incluso a través del parabrisas. Tuve que frenar.
las llantas chirriando sobre el asfalto caliente, levantando nubes de polvo que brillaban doradas bajo el sol. Cuando el camión se detuvo, pude ver al hombre con claridad. Era joven, quizás de 30 años. Llevaba ropa de mezclilla desgastada y botas que habían visto mejores días. Su piel estaba quemada por el sol, con ampollas que supuraban en sus brazos y cuello. Pero lo más extraño era su expresión. No parecía estar sufriendo, no parecía siquiera consciente del calor, simplemente me miraba con ojos que brillaban con una intensidad febril. Abrí la puerta y grité desde la cabina. «Está bien, amigo. Necesita ayuda. Agua», fue todo lo que dijo. Su voz era un susurro ronco, como si no hubiera hablado en días. «Por favor, agua». Tenía una garrafa en el camión, por supuesto. Todos los que conducimos por el desierto llevamos agua extra. La tomé y bajé del camión, sintiendo inmediatamente cómo el calor me golpeaba como un puño físico. El aire era tan seco que dolía respirar, y el sol era un disco blanco en el cielo que parecía querer borrar toda sombra, toda oscuridad del mundo. Le extendí la garrafa y él la tomó con manos que temblaban, pero cuando empezó a beber, noté algo perturbador. El agua no bajaba por su garganta. Veía el líquido entrar en su boca, pero simplemente desaparecía como si estuviera vertiendo agua en arena. Su cuerpo no se hidrataba. Las ampollas no mejoraban. Era como si estuviera bebiendo en un sueño, realizando los movimientos, pero sin ningún efecto real. Cuando vació la garrafa, me miró con esos ojos febriles y dijo: «Más, por favor, nunca es suficiente». Algo en su tono me hizo retroceder. Había desesperación allí, sí, pero también había algo más. Algo antiguo y terrible, como el hambre de algo que lleva siglos sin alimentarse. Subí a mi camión, lista para ofrecerle que subiera y lo llevaría al pueblo más cercano. Pero cuando miré hacia atrás, él ya estaba dentro. Ya estaba sentado en el asiento del pasajero, con las manos cruzadas sobre el regazo, mirándome con esa intensidad que hacía que mi piel se erizara. «¿Cómo?», empecé a preguntar. Pero él me interrumpió. «Necesito que me lleve a un lugar», dijo. «Un lugar donde haya agua, mucha agua. Un lugar donde nunca más tendré sed». «¿Dónde?», logré preguntar, aunque mi instinto me gritaba que lo echara del camión, que huyera. «Adelante», respondió, señalando hacia la carretera que se extendía interminablemente ante nosotros. «Siempre adelante». Conduje. No sé por qué. Tal vez era el shock, tal vez era curiosidad morbosa, o tal vez algo en su mirada me había hipnotizado, me había robado la voluntad. El paisaje del desierto pasaba junto a nosotros, monótono e inmutable. Dunas de arena, cactus retorcidos, rocas que parecían huesos de gigantes enterrados. Y entonces comenzó a hablar, a contarme cómo había muerto. Porque eso era lo que era. Un muerto, un fantasma, un espíritu atrapado en un bucle eterno de sed que nunca podía ser saciada. Era 1942, me dijo. Estaba cruzando el desierto a pie, tratando de llegar a la frontera. Había escuchado que en Estados Unidos un hombre podía encontrar trabajo, podía construir una vida mejor para su familia. Llevaba 2 días caminando cuando se me acabó el agua. Pensé que podría resistir. Pensé que era lo suficientemente fuerte. Pero el desierto es implacable. No le importa tu fuerza, no le importan tus sueños. Te consume lentamente, te extrae cada gota de humedad hasta que no queda nada más que polvo y huesos secos. Caminé durante 3 días más sin agua. La sed se volvió todo mi mundo. Cada pensamiento, cada sensación, cada fibra de mi ser gritaba por agua. Mi lengua se hinchó en mi boca, mis labios se agrietaron y sangraron. Mis ojos se secaron tanto que no podía cerrarlos. Finalmente colapsé aquí, en este tramo de carretera. Bueno, no era una carretera entonces, solo era desierto. Yací bajo el sol durante 2 días completos antes de que finalmente muriera.
Y en esos 2 días supliqué, le rogué a Dios, le rogué al diablo, le rogué al desierto mismo que me diera agua, que me diera solo una gota, solo lo suficiente para aliviar el tormento. Pero nadie respondió. Y cuando finalmente morí, cuando mi alma finalmente se separó de mi cuerpo torturado, descubrí que la sed no había desaparecido. Seguía allí, más fuerte que nunca, porque ahora no era solo física, era espiritual. Era una necesidad que trascendía el cuerpo, que se había grabado en la esencia misma de lo que yo era. Y he estado aquí desde entonces, 70 años esperando en este desierto, deteniendo camiones, suplicando agua que nunca me satisface, porque no es agua real lo que necesito. Es el alivio que el agua representa, es la posibilidad de un final a este tormento. Francisco hizo una pausa, encendiendo otro cigarrillo con manos temblorosas. El viento de la tormenta de arena aullaba afuera, golpeando las ventanas del paradero como si algo quisiera entrar. El hombre sediento se quedó conmigo durante 3 días. Continuó, 3 días en los que conduje por el desierto, buscando ese lugar que él decía que existía, donde había suficiente agua para finalmente saciar su sed eterna. Pero por supuesto, ese lugar no existía. Era una ilusión, un espejismo nacido de su locura. Durante esos 3 días comencé a sentir su sed. Podía sentir cómo mi propia garganta se secaba sin importar cuánta agua bebiera. Mis labios se agrietaban, mis ojos ardían. Era como si su maldición se estuviera extendiendo a mí, como si su sed interminable estuviera infectándome. En el tercer día, cuando el sol estaba en su punto más alto y el calor era casi insoportable, finalmente entendí lo que quería realmente. No quería agua, quería compañía. Quería que alguien más experimentara lo que él había experimentado, que compartiera su tormento para que no tuviera que soportarlo solo. Me detuve en medio del desierto y le dije que se fuera, que saliera de mi camión y me dejara en paz. Pero se rió, y fue una risa seca y quebrada como huesos antiguos. No puedo irme, dijo. Usted me invitó a subir, me ofreció agua, hizo una promesa sin saberlo, y ahora tenemos un vínculo. Tuve que recurrir a medidas desesperadas. Conduje hasta una iglesia en el pueblo más cercano, arrastré al hombre sediento hasta las puertas y lo empujé adentro. Los símbolos sagrados parecieron afectarlo. Gritó, un sonido terrible que hizo eco contra las paredes de piedra. Su forma comenzó a distorsionarse, a desmoronarse como arena seca. «Vete», le ordené. «En el nombre de todos los santos, vete y déjame en paz». Y desapareció. Pero no completamente, porque incluso ahora, 10 años después, todavía puedo sentir su presencia. En las noches calurosas del desierto, cuando la sed me despierta, puedo escuchar su voz susurrando en la oscuridad. Agua, más. Nunca es suficiente, y sé que algún día volverá. Porque los que mueren con anhelos insatisfechos nunca descansan realmente. Se quedan en los lugares de su tormento esperando que alguien más cometa el error de mostrar compasión. El quinto relato llegó en forma de confesión. Un conductor llamado Eduardo Morales me buscó específicamente después de escuchar que yo recopilaba estas historias. Me encontró en un paradero cerca de Veracruz, donde el aire húmedo olía a sal y a vegetación podrida. Sus ojos tenían esa mirada de hombre que ha llevado un secreto terrible durante demasiado tiempo, un peso que ha erosionado su alma hasta dejar solo culpa y miedo. «Necesito contarle algo», dijo sin preámbulos. «Algo que hice, algo por lo que estoy siendo castigado». Eduardo conducía una ruta costera entre Veracruz y Campeche, una carretera que serpentea junto al Golfo de México, donde el sonido de las olas es constante y el olor a pescado y algas impregna todo. Era una noche de tormenta,
con relámpagos iluminando el cielo oscuro y truenos que hacían temblar las ventanas de la cabina. Vio a una mujer al costado de la carretera, empapada por la lluvia, haciendo señas desesperadas. Era joven y hermosa, con cabello largo que se pegaba a su rostro y ropa que se adhería a su cuerpo de manera que dejaba poco a la imaginación. Eduardo, que llevaba semanas solo en la carretera, que había pasado demasiadas noches en moteles baratos, soñando con compañía, se detuvo sin pensarlo. Ella subió al camión con una sonrisa que prometía cosas que él apenas se atrevía a imaginar. Hablaron, coquetearon, y cuando ella sugirió que se detuvieran en algún lugar tranquilo, lejos de la carretera principal, Eduardo aceptó sin cuestionar. Su mente estaba nublada por el deseo, por la soledad que había acumulado durante meses de viajes interminables. La llevó a un área apartada, un viejo camino de tierra que conducía a una playa abandonada. Las olas rompían contra la costa con furia, y la lluvia había disminuido a una llovizna constante. En la privacidad de su cabina comenzaron a besarse, a tocarse, a perder la ropa con urgencia. Pero entonces, Eduardo notó algo extraño. A pesar del calor de sus cuerpos presionados juntos, ella estaba fría. Su piel era como hielo, como si acabara de salir de un congelador. Y cuando la tocó, cuando sus manos recorrieron su espalda, sintió algo que lo hizo detenerse en seco. Escamas. Su piel estaba cubierta de escamas finas, casi imperceptibles al tacto, pero definitivamente allí. Y cuando retrocedió para mirarla a la luz tenue de la cabina, vio que sus ojos habían cambiado. Ya no eran marrones o verdes o cualquier color humano. Eran negros y profundos, como los ojos de un tiburón. «¿Qué eres?», logró susurrar, su excitación transformándose rápidamente en terror. Ella sonrió, revelando dientes que eran demasiado afilados, demasiado numerosos. «Soy lo que el mar escupe a la costa», dijo con voz que sonaba como olas rompiendo contra rocas. «Soy lo que los pescadores encuentran en sus redes y arrojan de vuelta con horror. Soy lo que habita en las profundidades donde la luz nunca llega». Sus manos se habían transformado en algo parecido a garras, con membranas entre los dedos. Su cabello ya no era cabello, sino algas vivas, que se retorcían con vida propia. Y su olor, ese olor a pescado podrido y sal, se intensificó hasta ser casi insoportable. Eduardo trató de escapar, pero ella era más fuerte, mucho más fuerte. Lo sujetó con esas garras que se clavaban en su piel, dejando marcas que aún llevaba. Susurró en su oído cosas terribles, secretos que el océano guarda en sus profundidades más oscuras. Le contó sobre las cosas que se arrastran en el fondo del mar, sobre las ciudades sumergidas donde habitan criaturas que existían antes de que los humanos aprendieran a caminar erguidos. Quería llevarlo con ella, quería arrastrarlo al océano, convertirlo en uno de ellos, en una de esas cosas que habitan entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Pero Eduardo luchó. Con toda la fuerza que tenía, se resistió. Logró agarrar un destornillador de su caja de herramientas y lo clavó en su hombro. Ella gritó, y fue un sonido que hizo eco en la noche como el llanto de 1000 gaviotas moribundas. Su forma comenzó a cambiar, a distorsionarse aún más. Se volvió menos humana, más pisiforme, con branquias que se abrían en su cuello y una piel que brillaba con fosforescencia antinatural. Abrió la puerta del camión y huyó hacia el océano, dejando un rastro de líquido negro que podría haber sido sangre o podría haber sido algo completamente diferente. Eduardo la vio sumergirse en las olas y desaparecer en la oscuridad del agua. Pero no fue el final, porque desde esa noche, cada vez que Eduardo conduce por esa ruta costera, puede verla, parada al borde del agua, mirando hacia la carretera, esperando. Y a veces,
Cuando está solo en su camión en la noche, puede escuchar su voz llevada por el viento marino, susurrando su nombre, prometiéndole que eventualmente volverá a ella, que nadie escapa realmente al océano una vez que ha sido marcado. Eduardo me mostró las cicatrices en sus brazos, marcas de garras que nunca habían sanado completamente, que a veces supuraban un líquido claro que olía a sal y a cosas muertas. «No puedo dejar de conducir por esa ruta», me dijo con desesperación. «Es mi sustento, es lo que sé hacer, pero cada viaje es un tormento, porque sé que ella está allí, esperando, y un día mi voluntad fallará, un día me detendré, y entonces seré suyo para siempre». El sexto relato fue el más reciente. Me lo contó un joven conductor llamado Carlos, que apenas llevaba 3 años en el negocio, pero que ya había visto cosas que lo habían envejecido prematuramente. Lo conocí en una parada de descanso cerca de Oaxaca, donde el aire nocturno estaba perfumado con el olor de tortillas hechas a mano y café hirviendo. Carlos conducía una ruta que atravesaba las montañas de Oaxaca, pasando por pueblos zapotecas antiguos, donde las tradiciones precolombinas aún se mantenían vivas bajo un barniz delgado de catolicismo. Era una noche sin luna, cuando la oscuridad era absoluta, excepto por sus faros, cuando vio a un niño parado al costado de la carretera. El niño no podía tener más de 7 u 8 años. Llevaba ropa tradicional zapoteca, con bordados elaborados que brillaban tenuemente bajo las luces del camión. Estaba descalzo, pero no parecía sentir el frío de la noche de montaña. Simplemente miraba al camión que se acercaba con ojos que eran demasiado antiguos, demasiado sabios para pertenecer a un niño. Carlos se detuvo porque tenía hijos. 3 niños pequeños en casa que esperaban su regreso. Y la sola idea de que uno de ellos pudiera estar varado en una carretera oscura, solo y asustado, hizo que su corazón de padre se encogiera. Abrió la puerta del pasajero y le hizo señas al niño para que subiera. «¿Estás perdido, hijo?», preguntó con voz gentil. «¿Dónde está tu familia?». El niño subió al camión con movimientos gráciles, casi danzantes. Se sentó en el asiento, con las piernas colgando sin tocar el piso, y miró a Carlos con esos ojos antiguos. «Mi familia está esperándome», dijo con voz que sonaba como el viento soplando a través de ruinas antiguas. «Han estado esperando durante mucho tiempo». «¿Dónde?». Carlos arrancó el camión, preparándose para llevar al niño de vuelta con su familia. «En el lugar donde descansan los ancestros, en el lugar donde el pasado y el presente se encuentran. Adelante. Siempre adelante». El camión comenzó a trepar por las montañas, siguiendo curvas cerradas que bordeaban precipicios donde la oscuridad parecía no tener fondo. Y mientras conducía, Carlos notó que el paisaje estaba cambiando. Los árboles se volvían más antiguos, más retorcidos. Las rocas al costado de la carretera tenían formas que parecían rostros mirándolo. Y el aire se llenó con el olor a copal e incienso, como si estuvieran pasando por una ceremonia invisible. El niño comenzó a hablar en un idioma que Carlos no reconocía, palabras que sonaban como zapoteco, pero que también contenían algo más antiguo, algo que precedía incluso a esa lengua ancestral. Y mientras hablaba, Carlos comenzó a ver cosas al costado de la carretera. Figuras que caminaban en procesión, todas vestidas con ropas tradicionales, todas llevando ofrendas de flores y comida. Eran transparentes, etéreos, como niebla que había tomado forma humana. Procesaban hacia algún lugar, siguiendo la carretera que Carlos conducía. Algunos lo miraban mientras pasaba, con expresiones que mezclaban curiosidad y algo más oscuro. Hambre, tal vez, o envidia hacia los vivos. «¿Qué es esto?», Carlos logró preguntar, su voz quebrándose. «¿Qué está pasando?». «El Mictlán te está llamando», respondió el niño. «El lugar de los muertos. Mis ancestros celebran un festival esta noche, y tú has sido elegido como testigo, o tal vez como participante.
aún no está decidido. El camión continuó subiendo, aunque Carlos no recordaba haber presionado el acelerador. Era como si el vehículo tuviera voluntad propia, como si estuviera siendo arrastrado hacia arriba por fuerzas invisibles. Las figuras espectrales se volvieron más densas, más numerosas. Llenaban la carretera, forzando a Carlos a conducir entre ellas, sintiendo cómo rozaban contra los costados del camión como dedos fantasmales. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo minutos, llegaron a una meseta en la cima de la montaña. Allí, iluminado por cientos de velas que ardían con fuego frío y azul, había un templo. No era cristiano, era precolombino, una estructura de piedra cubierta de glifos que brillaban con luz propia. «Este es el lugar», dijo el niño. «Aquí es donde los muertos y los vivos pueden encontrarse. Aquí es donde las barreras entre los mundos son delgadas. Ven, únete a nosotros. Mi familia quiere conocerte». Carlos quería huir, quería girar el camión y escapar montaña abajo a toda velocidad. Pero sus manos estaban congeladas en el volante, sus pies incapaces de moverse. El niño bajó del camión y caminó hacia el templo, donde cientos de figuras espectrales lo esperaban. Se dio vuelta una vez para mirar a Carlos, y en ese momento Carlos vio lo que realmente era. No era un niño, era algo antiguo vestido con la forma de un niño. Sus ojos brillaban con un fuego interno que había ardido durante milenios. Su sonrisa era la sonrisa de algo que había visto civilizaciones enteras nacer y morir, que había presenciado sacrificios humanos en ese mismo templo cuando la sangre corría fresca sobre la piedra. «Tienes una elección», le dijo el niño que no era un niño. «Puedes quedarte y unirte a nosotros, convertirte en parte de la procesión eterna. O puedes irte, pero si te vas, nunca podrás hablar de lo que has visto. Nunca podrás contarle a nadie sobre este lugar, porque los secretos de los muertos deben permanecer en secreto». Carlos eligió el silencio, o al menos intentó elegirlo. Arrancó el camión y condujo montaña abajo, derrapando en las curvas, casi volcando varias veces en su prisa por escapar. Las figuras espectrales se apartaron de su camino, pero podía sentir sus miradas en su espalda, podía escuchar sus susurros en el viento. Cuando finalmente llegó a un área civilizada, cuando vio las luces de un pueblo y otros vehículos en la carretera, se detuvo y vomitó. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, y lágrimas corrían por sus mejillas. Había escapado, pero sabía que algo de él se había quedado atrás en esa montaña, en ese templo de piedra donde los muertos celebraban sus festivales eternos. «Y ahora», me dijo con voz quebrada, «cada vez que paso por esas montañas, puedo ver el brillo del templo en la distancia. Puedo escuchar la música de sus celebraciones llevada por el viento, y sé que el niño está allí, esperando al costado de la carretera, listo para llevar a otro conductor a ese lugar donde los vivos no deberían aventurarse». El séptimo y último relato es el más difícil de contar, porque este es mío. Esta es mi propia experiencia, la razón por la cual he pasado años recopilando estas historias, tratando de entender qué me sucedió en aquella noche hace 5 años. Yo conducía por la carretera Federal 15, entre Nogales y Hermosillo. Era una noche particularmente oscura, con nubes espesas que ocultaban la luna y las estrellas. La carretera estaba desierta, como suele estarlo después de medianoche en el desierto de Sonora. Solo había yo, mi camión y el ronroneo constante del motor. La vi al costado de la carretera, una figura que hacía señas desesperadas. Mi primer instinto fue pasar de largo. Después de años escuchando historias como las que he compartido aquí, me había vuelto cauteloso, desconfiado de cualquiera que esperara en la oscuridad. Pero algo me hizo detenerme. Tal vez era curiosidad, tal vez era destino, o tal vez era simplemente mi turno. Cuando se acercó a la luz de mis faros, vi que era una mujer mayor.
Tenía que tener al menos 70 años, con cabello gris recogido en un moño y un rostro surcado por arrugas profundas. Llevaba ropa tradicional del norte de México, un vestido de algodón simple y un rebozo tejido a mano. Parecía completamente inofensiva, como la abuela de alguien que se había perdido en el camino a casa. Abrí la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella asintió, con ojos que brillaban con lágrimas, y me dijo con voz temblorosa que su nieto estaba enfermo en Hermosillo, que necesitaba llegar al hospital antes del amanecer. No pude negarme. No a una abuela desesperada por llegar con su nieto enfermo. Así que abrí la puerta del pasajero y la ayudé a subir. Notó que pesaba casi nada, como si estuviera hecha de papel y huesos huecos. Y cuando se acomodó en el asiento, el olor a canela y pan dulce llenó la cabina, recordándome a las cocinas de mi infancia. Comenzamos a conversar mientras conducía. Me habló de su vida, de sus 5 hijos y 14 nietos, de cómo había enviudado hace 20 años, pero seguía adelante porque su familia la necesitaba. Su voz era cálida, reconfortante, exactamente como debería sonar la voz de una abuela. Y lentamente, kilómetro tras kilómetro, bajé mi guardia. Fue mi error fatal. Debió haber sido después de 1 hora de conducir cuando noté el primer cambio. Su voz se había vuelto más joven, más fuerte. Las arrugas en su rostro parecían menos profundas. Y cuando la miré de reojo, vi que su cabello gris se había oscurecido, recuperando el color negro de la juventud. ¿Se siente bien, señora?, pregunté, tratando de mantener mi voz calmada, aunque el pánico comenzaba a burbujar en mi pecho. «Me siento maravillosa», respondió, y su voz ahora sonaba como la de una mujer de mediana edad. Hace tanto tiempo que no me sentía tan viva. Miré de nuevo, y lo que vi me hizo pisar el freno instintivamente. Ya no era una anciana. Era una mujer de quizás 40 años, con piel lisa y ojos que brillaban con un hambre terrible, y mientras la miraba con horror creciente, continuó transformándose. 30 años, 20, 15... Estaba envejeciendo en reversa, absorbiendo algo de mí, robando los años que yo había vivido. Pude sentirlo, una debilidad que se extendía por mis miembros, un cansancio profundo que llegaba hasta los huesos. Mis manos en el volante parecían más arrugadas, más manchadas de edad. Mis articulaciones crujían con dolores que no había sentido esa mañana. «Gracias», susurró la mujer, que ahora parecía tener 20 años, hermosa de una manera sobrenatural. «Gracias por compartir tu vida conmigo. He estado esperando tanto tiempo por alguien como tú, alguien con suficiente vitalidad para devolverme lo que perdí. ¿Qué eres?», logré preguntar, aunque mi voz sonaba débil y temblorosa. «Soy alguien que hizo un trato hace mucho tiempo. Juventud eterna a cambio de un precio terrible. Pero la juventud no dura si no la alimentas constantemente. Necesita ser renovada, recargada con la vida de otros. Y tú, amable conductor, acabas de darme décadas». Traté de alcanzar la puerta, de escapar del camión en movimiento, pero mis músculos no respondían con la fuerza que deberían. Me sentía como si tuviera 100 años, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo monumental. Ella simplemente me miraba con esos ojos jóvenes y brillantes, saboreando mi desesperación. «No te preocupes», dijo con falsa dulzura, «no te tomaré todo. Necesitas suficiente vida para seguir conduciendo, para seguir recogiendo a otros como yo, porque volveremos a encontrarnos, una y otra vez. Y cada vez tomaré un poco más, hasta que finalmente no quede nada de ti excepto polvo y recuerdos». Entonces desapareció. Simplemente se desvaneció del asiento del pasajero como si nunca hubiera estado allí. Pero su olor persistió. Canela y pan dulce mezclados ahora con algo pútrido, algo muerto. Logré detener el camión al costado de la carretera. Mis manos temblaban mientras me miraba en el espejo retrovisor. Mi rostro había envejecido.
No dramáticamente, pero lo suficiente para ser notable. Nuevas arrugas alrededor de mis ojos, más canas en mi cabello, una fatiga profunda que se había instalado en mis huesos y que nunca desaparecería completamente. Eso fue hace 5 años, y ella tenía razón, la he visto desde entonces. 3 veces más en estos 5 años, siempre al costado de la misma carretera, siempre como una anciana que necesita ayuda desesperadamente, y cada vez, a pesar de saber lo que es, a pesar de prometer que nunca volveré a detenerme, me encuentro frenando, porque hay algo en su llamado que no puedo resistir, algo que apela a una parte de mí que quiere creer en la bondad, en ayudar a los necesitados, y cada vez me quita más. Puedo sentir cómo los años se escapan de mí, cómo mi vida se acorta con cada encuentro. Los doctores no pueden explicar por qué estoy envejeciendo tan rápidamente, por qué mi cuerpo muestra signos de desgaste que no deberían aparecer hasta dentro de décadas. Esta es la verdad que he aprendido en mis años conduciendo estas carreteras malditas. Hay cosas que esperan en la oscuridad, cosas que se alimentan de nuestra compasión, de nuestra humanidad. Usan nuestra bondad como anzuelo, sabiendo que no podemos resistir a ayudar a alguien en necesidad, y una vez que te tienen, nunca te dejan ir completamente. Los 7 relatos que he compartido esta noche son advertencias, son lecciones pagadas con sangre, con cordura, con años robados de vida, pero también son testimonios de algo más profundo, que las carreteras de México están llenas de misterios, de presencias que existen en los márgenes de nuestra realidad. Son lugares donde lo antiguo aún persiste, donde los muertos caminan junto a los vivos, donde promesas rotas y anhelos insatisfechos cobran forma y sustancia. Así que les pregunto a ustedes, los que escuchan esta historia en la seguridad de sus hogares, lejos de las carreteras oscuras y desiertas, ¿qué harían si vieran a alguien haciendo señas al costado del camino en la oscuridad? ¿Se detendrían? ¿Arriesgarían convertirse en el siguiente relato, la siguiente advertencia que se susurra en paraderos y cafeterías de carretera? Porque la compasión tiene un precio en estas tierras, y a veces ese precio es más de lo que podemos pagar. El amanecer comienza a teñir el horizonte de rosa y naranja. Mi turno ha terminado, pero sé que volveré a estas carreteras. Es lo único que sé hacer. Y en algún lugar, en alguna carretera oscura de este vasto país, ellos esperan. La niña del vestido blanco, el anciano que busca su rancho perdido, la novia abandonada, el hombre sediento, la criatura del océano, el niño que guarda los secretos de los muertos, y la mujer que roba años de vida. Todos esperando al siguiente conductor, lo suficientemente compasivo, lo suficientemente tonto o lo suficientemente maldito como para detenerse y abrir la puerta. Si estas historias te han estremecido, si han despertado algo en ti, compártelas. Deja un comentario contándome desde dónde nos escuchas, qué carreteras recorres, qué has visto en la oscuridad que no puedes explicar. Suscríbete al canal para más relatos de las rutas malditas de México, donde cada kilómetro trae nuevos misterios y cada sombra podría ocultar algo que nunca debió ver la luz del día. Y recuerda, la próxima vez que conduzcas de noche y veas a alguien al costado de la carretera, pregúntate si realmente quieres saber quién es, porque algunas caronas nunca bajan del camión, nunca realmente.